¿Qué tal, amigos? Buenos días. Jueves 16 de septiembre, tras la renuncia de Mae Montaño al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el gobierno designó el día de ayer a Esteban Bernal, hasta entonces gobernador del Guayas, como ministro al frente del MIES. Como gobernador de la SUAY. Precisamente nos acompaña esta mañana, ya está en los estudios en Quito. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Gracias a usted por la invitación. Como usted bien dice, el día de ayer el señor presidente tuvo a bien realizar varios cambios en el gabinete y uno de ellos en el que depositó la confianza en este servidor para llevar adelante los destinos de un ministerio que es de enorme trascendencia para inclusive la aplicación del plan de gobierno del presidente Lasso, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así es que desde la ciudad de Cuenca, desde la provincia de la SUAY, he venido nuevamente a la capital para que desde aquí se pueda trasladar un accionar positivo, adecuado, digo yo, con toda esa predisposición que requiere un ministerio de esta característica para servir a la gente más necesitada del país, un espacio hermoso para poder servir desde esa perspectiva, y esperemos que con la bendición de Dios podamos cumplir las expectativas, no únicamente del plan de gobierno, no únicamente del presidente, sino fundamentalmente de la sociedad ecuatoriana. Y precisamente preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos fundamentales con los que usted llega entonces a asumir esta cartera de Estado, esos en el corto plazo, mediano y largo plazo? Mire Liz, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene una particularidad. Está enfocado, es un ministerio que tiene un enorme presupuesto, bordea aproximadamente 1.600 millones de dólares. La gran cantidad de ese presupuesto está destinado a la entrega de bonos a aproximadamente 1.400.000 ecuatorianos. El primer desafío que debemos tener en este ministerio, como lo dijo el propio presidente, es efectivamente lograr hacer una depuración de este sistema de bonos, porque tenemos que visibilizar aquella circunstancia probablemente negativa, probablemente inclusive mafiosa que puede existir en cierto sector, porque hoy por hoy hay denuncias que existen gente muerta que aún está cobrando. Fíjese usted. Creo que de aquí, aún no me he sentado todavía en el despacho ministerial, he venido a cumplir con usted ante una generosa invitación de Teleamazonas, pero lo primero que haré es hacer una evaluación a profundidad de lo que está pasando con este sensible espacio de servicio que tiene el Estado ecuatoriano. Tenemos que alcanzar a la mayor cantidad de ecuatorianos, y el presidente Guillermo Lasso, en el marco del Ecuador del Encuentro, así lo ha manifestado. No vamos a reducir un centavo de las asignaciones al Ministerio de lo Social, ni un centavo. Pero me decía Esteban, lo que tenemos que hacer es depurar, porque probablemente una enorme cantidad de aquellos que están siendo beneficiados no son aquellos que verdaderamente necesitan. Y también puede ser que existan, que estas denuncias que le hice mención sean una realidad. Por lo tanto, mi objetivo fundamental es la depuración inmediata, que trabajaremos justamente con el registro social, que desde ayer tiene a su nueva directora nacional, con quien enlazaremos acciones para hacer una evaluación de este registro social, profundizarlo, trabajarlo y de esta forma tener esa lista, esa depuración que lo conocerán ustedes, los medios de comunicación. ¿Y qué pasa con eso, Liz? Eso permitirá que se amplíe el espectro, más aún si después de 14 años de una difícil situación económica que nos deja un país en el que tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos con una dificultad de empleo, que está en el subempleo, en el desempleo o en el empleo informal. Cuando después de 14 años y una pandemia que lamentablemente aún la venimos viviendo, deja una secuela también de un impacto social. No tengo las cifras exactas, pero he escuchado en varias ocasiones que bordea por encima del 1.000.000 de ecuatorianos que pasaron de la clase media a la pobreza. Ellos también tienen que ser atendidos, y no solamente desde la perspectiva de la atención mediante transferencias económicas, sino también de la protección del Estado, porque esa es la obligación. Como ve, ese es mi fundamento básico en el arranque de este proceso, de este gran sueño
de servirle al Ecuador a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y efectivamente ayer el presidente Lasso le decía que el dinero de los bonos tenía que llegar a quien más lo necesitaba y que si era necesario había que hacer una reingeniería del censo. Si bien usted a partir de hoy pues ya se sentará en el despacho, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, este punto de depuración, eso fue algo que se anunció incluso apenas asumió este gobierno, ¿no? Como una de las primeras cosas en hacer para poder implementar la entrega del bono a quien efectivamente lo necesitara en el país. Esta reingeniería, esta depuración, ¿va a hacérsela a lo que se pudo haber avanzado en ese sentido o es un partir desde cero? Porque en estos 3 primeros meses de gobierno no se logró más bien hacer un avance de este trabajo. Mire, Liz, yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo de mi antecesora. Yo creo que avanzó en varios proyectos y programas, como por ejemplo Ecuador sin hambre, el programa que es fundamental para el desarrollo del país. Quiero reconocer que debió haber existido ya unos pasos iniciales con respecto a esto. Es lo que vamos a hacer una evaluación a profundidad en contados minutos una vez que nos sentemos en el despacho del Ministerio de Inclusión Social. Lo más importante de esto, Liz, es que el Ecuador tenga claro varios objetivos. El primero, nosotros vamos a generar una depuración de manera técnica, transparente, sobre todo informada a la ciudadanía. Y ustedes, los medios de comunicación, que siempre lo he dicho desde cuando fui asambleísta, ahora como gobernador reciente de mi provincia de la SUA y ahora como ministro, son los verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Ahora no será la excepción para que vayamos informándole a la ciudadanía qué ha venido pasando con este proceso que en un momento dado inclusive se convirtió en clientelar. Yo creo que este proceso y esta responsabilidad del Estado de abrazar a los ecuatorianos que están en pobreza y en pobreza extrema tiene que estar aislado de una coyuntura de gobierno, tiene que convertirse en política de Estado, dejar de lado ese clientelismo al que se venía acostumbrando a aquellos que son beneficiarios de un bono de desarrollo humano, pero que tiene que utilizárselo con un objetivo a mediano plazo de salir de esa pobreza. Porque ¿cuál es el objetivo final del gobierno del encuentro, Liz? Y eso lo dice nuestro plan de gobierno y esto es una de las cosas que mayor interés hemos puesto. La mejor política social se llama empleo. Por lo tanto, mientras más migremos a aquellos ecuatorianos de este espacio de extrema pobreza hacia la clase media, será mayor éxito del Ecuador y del gobierno. Por eso, el primer paso que planteó el presidente y que todos contribuimos, todo el aparataje estatal y hemos cumplido un ícono a nivel nacional a nivel internacional, es la vacunación. Hoy por hoy estamos 9.800.000 ecuatorianos inmunizados en su totalidad, con las 2 dosis. Por lo tanto, ese enfoque prioritario de los 100 días se ha cumplido. Eso es el motor, el arranque, la prendida del motor para lograr el objetivo de la generación de empleo, dar confianza en la inversión, porque es concomitante, pues no podemos hablar de una política social si no venimos de la mano de una política económica. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser entrelazado. De ahí que nosotros, el objetivo final va a ser mantener el presupuesto como se ha comprometido el presidente, pero disminuir los pobres, pues porque ese es el objetivo final. Si yo puedo informarle a usted al término de mi gestión, que será en función de la decisión del presidente, sea 1 año, 2 años, 3 años o 1 mes, ¿no? Todo depende del presidente y de que uno cumple efectivamente de manera ética, transparente y profesional con las funciones. Si yo le informo, le decía a Liz en una próxima entrevista en 1 año, le digo, hemos bajado ahora, no son 1.400.000, son 1 millón de personas. Eso es haber cumplido, pues, porque el objetivo lógico de este nuevo Ecuador es que esa gente salga de la pobreza y entre en un proceso de desarrollo económico. Partiendo de eso, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la visualización? Actualmente, miles de ecuatorianos se benefician ya sea a través del bono de desarrollo humano, del Joaquín Gallegos Lara, del bono por la presencia del COVID o del bono también que tiene que ver con esta pensión para adultos mayores. En la proforma presupuestaria se destinan 1.287 millones para cubrir este tipo de beneficios, ¿no? De asistencia a quienes están en esta situación de requerir de pobreza y de requerir estos bonos. ¿Hacia dónde apunta entonces, en base, como digo, a lo que usted ha dicho, a priorizar unos versus otros, a reducir alguno quizás en el mediano plazo?
Mire, Liz, como mencioné hace un momento y ha sido una directriz clara del presidente Guillermo Lasso, el monto general no va a tocarse porque el valor social que le ponemos al concepto del plan de gobierno de nuestro gobierno del encuentro tiene que ser el asistir, el apoyar, el dar seguimiento a los sectores más necesitados. Sin embargo, usted lo ha dicho, primera acción, depurar. Segunda acción, identificar efectivamente los planes y proyectos para llevar de receptores del bono probablemente a emprendedores sociales que nos permiten entender esa nueva dinámica de la política social en el Ecuador. El rostro de la política del gobierno del encuentro es el Ministerio de Inclusión Económica y Social y por lo tanto mi responsabilidad al frente de esta cartera del Estado con el Ecuador, con los sectores más necesitados, está enfocado en ello. Pero yo le voy a mencionar otro objetivo fundamental. ¿Por qué llamamos Ecuador sin hambre? O lo llamó mi antecesora este proyecto Ecuador sin hambre, y que tenemos que profundizarlo, dinamizarlo, mejorarlo, ampliarlo, quizá ratificar todo lo positivo. Porque en campaña electoral tuve la oportunidad de conversar con Guillermo Lasso y él nos mencionaba que en sus recorridos empezó a interpretar esa realidad de los ecuatorianos. Que los ecuatorianos ya tenemos hambre, no tenemos qué comer. En varios de los diagnósticos que han hecho multilaterales de la realidad del Ecuador, han manifestado que 1 de cada 6 ecuatorianos probablemente a veces se recuesta sin haber probado bocado, como decimos en el argot popular. Ahí tenemos que atacar y tenemos que trabajar no únicamente con el fondo público, tenemos que atacar con el fondo privado. Siempre he dicho y me ratifico ahora que tengo esta oportunidad de servirle al país. Si el presidente contrata solamente administradores, muy fácilmente contratar buenos profesionales en ese ámbito y hacer que administren lo que existe. Pero el presidente, cuando posiciona ministros de Estado, posiciona líderes y lideresas para que tomen decisiones y encuentren recursos alternativos. Y los recursos están en el mundo, lo que hay que establecer es proyectos de carácter social para que esos recursos de los países amigos, trabajando de manera directa con Cancillería, con el Banco del Estado, que tienen vínculos directos con cooperación internacional, esos recursos vengan. Y no únicamente los 1.287 millones que usted mencionaba destinados para los bonos. Tenemos que encontrar recursos alternativos. ¿En dónde? En el mundo. Y por eso es que la frase que siempre lo repetíamos en campaña y ahora con el presidente, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Ministro, pero no solo en lo económico, no en lo productivo, también en lo social. Usted acaba de hablar de un programa que ya se comenzó a ejecutar y es dentro de esta visualización de Ecuador sin hambre, ¿no? Algunas acciones ya se tomaron, la entrega pues de 1 millón de vasos de leches, estaba en camino la entrega ahora más bien de otro tipo de alimentos como son los huevos, se hablaba de articular estas acciones con los GATS. ¿Qué eje le va a dar a usted a lo que ya se ha venido implementando en ese sentido? Bueno, lo último mencionado con usted, yo creo que vengo de un sector también en el cual entiendo que los gobiernos de cercanía son eso, los de mayor cercanía con la población. Por lo tanto, hay que trabajar con los GATS parroquiales, cantonales, provinciales, porque ellos articulan directamente y tienen un enfoque claro hacia dónde direccionar. Por ejemplo, hoy tenemos que preocuparnos de la frontera norte, tenemos que preocuparnos de provincias como nuestra hermana provincia de Esmeraldas, de la Sierra Central, en donde tenemos problemas de pobreza y tenemos que requerir la protección y el abrazo del Estado. Este concepto de que el Estado abrace en términos sociales a los ecuatorianos, a mujeres, a niñas, niños, a adolescentes que están en dificultad, a adultos mayores, a personas con capacidades especiales, que tengamos esa capacidad de abrazar con ese cariño que emprendemos en un Ecuador distinto, en el Ecuador del encuentro. Ese es el objetivo claro y básico y por lo tanto el trabajo directo y articulado con diferentes instituciones. Y cuando le mencioné previo a su pregunta, el que vamos a interactuar con el mundo, con cooperación internacional, eso no desestima que lo hagamos lo propio casa adentro, esa interacción con los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, que conocen de cerca los problemas y la problemática que aqueja en términos sociales, pero siempre vinculado con el desarrollo, porque cuando podamos entender que el bono o la atención o el abrazo del Estado en términos de política social venga de la mano con proyectos de emprendimiento con los gobiernos autónomos descentralizados, iremos cumpliendo. Mi objetivo, Liz,
al final de mi periodo será decir, esto se redujo en términos de pobreza y esto hemos ampliado en términos de protección, esto hemos hecho en términos de depuración y ese será un momento de decir objetivo cumplido. ¿Y hacia dónde proyecta el articular acciones en otros puntos importantes? Se lanzó hace poco el programa de Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil, eso por un lado, cómo se van a articular acciones quizás desde el MIES, por otro lado la erradicación del trabajo infantil, hubo una reunión con el ACNUR, con la OIM para tratar ese problema específico y otro también como es la mendicidad. Son otros también aspectos que deben ser abordados desde su gestión. ¿Hacia dónde proyecta la estrategia en esos sentidos? Mire, Liz, como le decía, luego de esta entrevista saldré recién al despacho ministerial para hacer una evaluación a fondo, sin perjuicio que apenas el presidente me llamó y del plan de gobierno del cual formé parte en el proceso de la propuesta al país en la campaña electoral. Obvio, me he inteligenciado a profundidad de estas realidades y ahí podemos empezar a entender que tenemos crisis y problemas estructurales. Toda América Latina vive una oleada migratoria crítica, por supuesto, que en muchas de las esquinas de nuestro país sentimos y lo vivimos a diario. Esa realidad de mendicidad a la que usted hizo mención tiene que ser abordada con profundidad. Tenemos que ampliar la capacidad de cobertura, porque usted recuerde que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene, por decir así, dos elementos fundamentales sobre el cual sopesa su accionar. El uno, las transferencias económicas que se hace a través de las diferentes características de bonos que tenemos y que seré informando permanentemente a la ciudadanía sobre los trabajos que en ese aspecto realizaremos, como le mencioné en el inicio de esta entrevista. Y el otro, el sistema de protección. ¿Hasta dónde estamos en esa capacidad como Estado para proteger a los más vulnerables? Tenemos denuncias serias. Cuando fui gobernador de la SUAY recibía denuncias permanentes que en estos espacios de las esquinas, en donde se genera la mendicidad, pueden estar inclusive cometiéndose actos delictivos, como por ejemplo trata de personas. No son los niños que les pertenecen a las personas que dicen ser sus padres, sino que los usan como imagen para generar esta actividad. Grave delito, grave circunstancia de carácter social que tiene que ser atendida. Probablemente, inclusive hay denuncias, y eso es lo que hay que profundizar e investigar, lo estuve haciendo cuando venía ejerciendo el cargo de gobernador, de que duermen a sus hijos para mantenerlos tranquilos con algún tipo de medicina que está al día a día, Coricidin, inclusive fue el nombre que nos mencionaron, y fíjese usted, ahí tenemos que actuar, pero hay que preguntarnos también como Estado, Liz, perdóneme 5 segundos nada más, ¿qué capacidad estamos para asumir esa responsabilidad en aquellos niños que están en espacios de vulnerabilidad? Ese abrazo al que me hago mención en términos sociales, y tenemos que trabajar con mucha profundidad, con mucha capacidad, vinculando a las fundaciones internacionales, a la cooperación internacional, a los diferentes ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, a la Policía Nacional, es decir, todo un espacio y un engranaje que esté articulado de este Ministerio de Inclusión Económica, entendiendo una problemática social de gran envergadura en el país. Sí, la necesidad de articular acciones ante un diagnóstico que ya está hecho, ¿no? Lo que falta es más bien la respuesta a estas evaluaciones y bueno, aquí analizando también los retos y desafíos que tiene a partir de hoy al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Gracias por habernos acompañado esta mañana, ministro. No, a usted muchas gracias, Liz, y esta es la patadita de la buena suerte aquí en Teleamazonas, así que Dios nos bendiga. Que tenga un buen día.